empecé a escribir poemas en los años 60 en Argentina. Yo estaba estudiando mi medicina y cosas así, y para ayudarme económicamente trabajé de ayudante, de pinche, en la Sociedad Fabril Editora, que era una editorial muy importante que dirigía Jacobo Muchnik. Y el director concreto de la editorial era Aldo Pellegrini, un médico, poeta surrealista y jefe del movimiento surrealista argentino. Y la segunda de a bordo era Olga Orozco. Y el tercero era yo. Y después hay un señor, que no me acuerdo su nombre, que era el encargado de hacer los libros. Y esa experiencia me marcó naturalmente, con ganas de escribir poesía, porque éramos, por así decir, dos poetas importantes, que teníamos que manejar prosa ajena para publicarla en una editorial. Teníamos que evaluarla, teníamos que leerla, teníamos que traducirla y cosas así. Pero ahí yo me metí y ahí hice la elección de poesía versus prosa, claramente. Y con la sensación esta de que la poesía me daba una visión nueva del lenguaje. Ya había empezado a tener esa sensación cuando empecé a leer a algunos de los poetas místicos religiosos, sin ser religioso de formación ni de educación, porque encontraba que llevaban el lenguaje a los límites más lejanos y más complejos que tiene el propio lenguaje. Ellos, cuando tenían que hacer su vía mística, tenían que hacer una serie de ejercicios mentales que eran importantísimos y terminaron en cosas muy malas, en el sentido de que había que negar el mundo como tal, ¿no? Pero luego llegué a un punto en que tenías que negar tu propio yo. Y en ese sistema de negaciones, si vas negando la negación misma y todo eso, llega un momento en que la identidad con el Dios que te guste es total, y tienes que decir, yo soy Dios. Y a los musulmanes que decían eso los quemaban instantáneamente y tiraban las cenizas al viento. Y con los cristianos era diferente, porque era una vía unitiva un poco diferente, que fue marcada por San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz, ¿qué te dice? Que hace un diagrama para la ascensión al Monte Carmelo, y el camino está empedrado de la palabra nada, 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 nada. Eran negaciones constantes. Entonces yo dije, acá estamos llevando, esta gente está llevando al lenguaje habitual a regiones que de otra manera no llegan. Entonces siempre fue mi problema, no es un problema, mi visión de la poesía siempre fue una visión dirigida al lenguaje. ¿Hasta dónde llega el lenguaje? ¿Hasta dónde puede llegar el lenguaje? ¿Y quién lo puede llevar a los extremos? Sin llegar a la incomprensión total, porque eso es lo que uno no quiere. Eso ya es casi locura, ¿no? Y entonces, en esa experiencia mía, rodeado de surrealistas, fue la poesía que me interesó. Entre místicos y surrealistas, ahí empecé. Yo leí, creo que en algún interview que me hicieron, yo me acuerdo de eso muy bien. Yo claramente, de niño ya, o de adolescente, yo leí primero Garcilaso antes de leer Don Quijote. Y eso yo creo que me marcó. Y además la sensación de libertad que me daba la poesía. Y justamente a través de esos contactos surrealistas, que había unos cuantos más que tendría que nombrar a todos, desde Oliverio Girondo, amigo y admirado amigo, a quien quieras,
era la noción de asociación libre, que para mí sigue siendo el instrumento más abierto que tenemos para todo. Y en mis años de científico, yo usaba la asociación libre como instrumento de trabajo científico. Decir, quiero curar el cáncer es muy fácil, pero hacerlo es una cosa completamente diferente. Y tener la libertad para poder pensar sin los esquemas ya preestablecidos por la ciencia anterior. Si la ciencia anterior sabemos que no cura el cáncer, entonces hay que salir de ese marasmo y empezar con miradas nuevas. Y yo le decía a los chicos que trabajaban conmigo en mi laboratorio en Nueva York, que la mejor manera de encontrar algo en ciencia, y por qué no en poesía, es no buscarlo. Y eso para mí fue muy exitoso, en los dos campos. En ciencia no fui el número 1, pero tampoco fue el número 3 o 5. Y tuve muchos placeres de la ciencia, porque hay una cosa que uno se olvida, y es que en ciencia, cuando uno hace un descubrimiento, y tienes que ir a un congreso científico a presentarlo, porque esa es la manera como se comunica, luego se publica y se transforma en un documento público, impreso, con un valor casi de un contrato social. Pero cuando vas al congreso y te paras ahí, sean 5 personas o 2000 personas, te paras ahí y les vas a contar una cosa totalmente nueva, que tú eres el único que sabe, porque la has encontrado tú. Eso es una sensación, te da un high muy fuerte que no se te cura, y eso es lo que da la adicción a la ciencia. Y yo creo que es muy bueno cuando es así. Yo me acuerdo, tengo tiempo para hacer un recuerdo casi de infancia. Yo estaba en el colegio secundario, eran los 150 años de la fundación de la República Argentina, teníamos un premio Nobel de Medicina que era Bernardo Usay, mi maestro, y entonces hicieron un acto donde trajeron a todos los premios Nobel de Ciencias Biológicas y Medicina al Teatro San Martín ahí, y con periodistas, y a todos le hicieron la misma pregunta. Bueno, le hacían otras preguntas más individualizadas, pero había una pregunta básica, era ¿qué sintió cuando hizo el descubrimiento, el gran descubrimiento? Entonces todos se echaron el discursito de la humanidad y de esto y de por ahí, menos uno, Albert Szent-Györgyi, que descubrió el premio Nobel, se lo dieron por la vitamina C. Y que era un húngaro así, sanguíneo, con venas en el cuello, así fuerte, el tipo dice, y rugía cuando hablaba, entonces, ¿qué sentí yo? ¿Qué sentí yo? Ira, porque iba a tener que difundir mi secreto, porque esa es la ciencia. Cuando tú encuentras algo, luego ya no es más tuyo, y te tienes que... Entonces, ira, y esa ira yo creo que es lo que hay que tener un poco con la poesía también, que no son descubrimientos, pero son pequeñas batallas con victorias parciales y encuentros y desencuentros.